Bienvenidos, queridos amigos, queridos espectadores, de nuevo a Más que Palabras en este miércoles, en este 19 de marzo, en el que, como es habitual, tenemos preparado un programa con tertulia, con diferentes opiniones, debate siempre respetuoso y sosegado, pero que empieza en esta ocasión con entrevista. De inmediato presentamos a los compañeros que ya nos acompañan para la tertulia de esta semana, pero antes, como les digo, conectamos y lo hacemos de verdad con Bruselas, con la eurodiputada Esther Herranz, a la que saludamos en esta semana porque la actualidad regional está marcada por lo internacional, como casi siempre o como siempre, pero especialmente en estas últimas semanas, desde que Donald Trump pues ha empezado a poner en marcha, no sabemos tanto, Esther, muy buenas, si sus amenazas o sus políticas, que esa es la primera reflexión. Esther, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. La verdad es que primero quiero agradeceros la oportunidad que me dais de estar presente en La Rioja a través de vuestro medio. La verdad es que Trump anunció desde el principio que su política sería la arancelaria, ya lo había hecho anteriormente en su anterior mandato, pero no con la virulencia con la que nos encontramos ahora, sobre todo en un contexto geopolítico como el que tenemos en este momento, que es bastante más duro que en su anterior mandato. Esa es la primera reflexión. Desde luego que el tiempo en el que estamos no es el mismo que hace 8 años en su primer mandato, con lo cual hay que tener especial atención y especial cuidado a los pasos que se pueda dar. Y la primera pregunta también es esa, Esther, desde el Europarlamento, ¿qué se puede hacer o qué se está haciendo ya para, en primer lugar, no sé si se puede negociar, hablar, tratar de evitar esos aranceles, que son efectivamente malos para la economía europea, española y riojana? Y en segundo lugar, si eso se produce, si finalmente las amenazas se llevan a cabo, pues cómo poder equilibrar el mercado y la producción de tantos bienes y servicios que desde nuestros países encuentran salida en el mercado americano. Bueno, pues la verdad es que ya desde finales del 2024, desde la delegación española del Partido Popular anunciamos y recordamos que en este mes de marzo de 2025 se agotaba el acuerdo que existía con respecto al acero y al aluminio y en contrapartida a que habían elegido los norteamericanos los vinos y licores europeos, y que una vez que en marzo se produjera ya el fin del acuerdo en la parte que correspondía al acero y al aluminio, pues que nos temíamos que los vinos volvieran a sufrir un ataque por parte de la administración Trump. La verdad es que la Comisión Europea estaba negociando con la administración norteamericana la saliente de Biden y luego, claro, con la entrante de Trump. Pero el presidente norteamericano sorprendió a todos diciendo que no se llegaba a un acuerdo y que procedía a introducir estos, en principio dijo aranceles, y luego ya nos anunció finalmente, como todo el mundo sabe, estos aranceles descomunales del 200% en estos alimentos y bebidas que proceden de Europa. Esto es una noticia muy mala, malísima. Nos cierra un mercado a los vinos riojanos, a los vinos españoles, a los vinos europeos, a los alimentos europeos. Y por tanto, tenemos muchísima preocupación. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, yo he escrito a la Comisión Europea en nombre del Intergrupo Vino, que copresido con otro colega, y estamos representantes de todos los grupos políticos, y le hemos escrito a la Comisión diciéndole primero que haga todo lo posible para que esto no vaya por este carril, que los aranceles no pueden ir a los alimentos europeos, porque la gran potencia exportadora precisamente de nuestro país son los alimentos y los vinos, y por otra parte que si al final se confirma, porque hemos visto que Trump luego a veces deja más tiempo, pero bueno, si esto se confirmase, tenemos que tener claro cuáles van a ser las medidas que la Comisión Europea va a implementar para hacer más fácil a los vinos europeos, a los vinos españoles, a los vinos riojanos y a todos los productos afectados por este arancel subsistir. Porque claro, hay que buscar mercados alternativos, pero los mercados alternativos no surgen de la noche a la mañana, hay que trabajarlos. Y por tanto, tiene que haber un periodo de compensación y tiene que haber un tiempo en el que la Comisión Europea haga algo. Estamos a la espera de la respuesta de esa pregunta que, como digo, enviamos inmediatamente al día siguiente de tener
enviada, o sea, anunciados los aranceles, y estamos esperando esa respuesta. Por otra parte, la Comisión Europea ya ha sacado una lista de productos entre los que, pues desgraciadamente, están los vinos y alimentos, y ahora hay un periodo de reclamaciones. Por parte de la Federación Española del Vino ya se nos ha transmitido, desde luego, la inmensa preocupación, exigiendo que los vinos salgan que el bourbon, que fundamentalmente los whiskies y el bourbon es el producto de Estados Unidos que se quiere gravar con un arancel por parte de la Unión Europea hacia Estados Unidos en respuesta al arancel anunciado por Estados Unidos, y que esto no lleva más que a una guerra abierta arancelaria que no beneficia a nadie, porque no beneficia al productor ni beneficia al consumidor, ni de una parte ni de la otra. El productor europeo, desde luego, no va a poder vender sus productos en Estados Unidos porque los consumidores de Estados Unidos no van a poder pagar ese producto final con un arancel del 200%. Pero es que el consumidor europeo tampoco va a poder consumir los productos norteamericanos que van a venir grabados con un arancel. Por tanto, no se benefician ni los productores de un lado ni de otro, ni los consumidores. ¿Dónde está aquí el beneficio? Entonces, en ningún sitio. Realmente tenemos que reflexionar muy profundamente. La Comisión debe de hacerlo, y desde luego estamos intentando tener una reunión con la Comisión Europea, con Comercio Internacional, para que esto pueda frenarse de alguna manera y buscar alguna salida que sea negociada. No sabemos si se puede negociar o no se puede negociar con la administración Trump, pero en ello estamos. Ojalá que se pueda llegar a alguna clase de entendimiento, de acuerdo, y estos aranceles finalmente no se pongan sobre la mesa de manera efectiva, que afectan a España, a La Rioja, naturalmente, pensando, por supuesto, en nuestro vino de tan reconocido prestigio y calidad, pero imaginamos, señora Herranz, que también Francia e Italia Portugal también, ¿no?, países que están especialmente preocupados por este movimiento de Donald Trump. Claro, efectivamente. La vez anterior, en la administración anterior, en el mandato anterior, el señor Trump puso unos aranceles, por ejemplo, muy desequilibrados. Hubo países que tenían un arancel sobre el aceite de oliva, por ejemplo, como fue España, pero otros países como Portugal no lo tenían. En esta ocasión ha amenazado en conjunto a toda la producción comunitaria agroalimentaria, pero bueno, pues tenemos que ver a ver por dónde va y qué es lo que puede negociar o quiere negociar la administración Trump, porque desde la Unión Europea estamos abiertos a cualquier tipo de negociación, porque consideramos que esto no favorece a nadie, no viene bien a nadie, no va a servir para nada, no va a relajar la tensión, ni va a servir para que haya ningún beneficio para nadie. Por tanto, parece un poco absurdo entrar en una guerra arancelaria que además se ha demostrado en la historia que no trae beneficios para ninguna de las partes. Efectivamente. Y dejando esta cuestión arancelaria, de comercio internacional, señora Herranz, flota también la sensación de que, la que tenemos también los periodistas y los ciudadanos, de que nuestro socio histórico, de que nuestro aliado, tanto también en aspectos culturales y de defensa y de valores democráticos y de libertades, pues está en otro momento. Esto, lo decía la señora von der Leyen, va a obligar a cuestiones, por supuesto, de gasto militar y de replantearse también el propio lugar de la Unión Europea en el escenario del mundo, ¿no? Bueno, hasta ahora la Unión Europea Europa tenía externalizada su defensa en la OTAN, y realmente nosotros no hacíamos un gasto muy grande en defensa. Eran otros momentos, era la época en la que caían los muros, en la que se abría la globalización, en la que se abría el mundo. Pero ahora, en este momento, pues estamos en otro momento histórico. Yo creo que incluso estamos en una era distinta. Ya hemos pasado de la era contemporánea a otra cosa, que no sabremos cómo la llamarán los historiadores dentro de 100 años, pero que desde luego la revolución de la tecnología nos ha traído una revolución también histórica. Y ahora hay que saber por dónde van las cosas. Yo creo que la realidad, la configuración de nuestro mundo ha cambiado, y ahora hay que ver cómo nos adaptamos a este nuevo mundo que se nos ha dibujado, que ha traído mucha tecnología, que ha traído mucha comunicación, que ha traído muchos avances, pero que también nos trae cierta incertidumbre. Ahora, por lo que parece, tenemos una potencia como Estados Unidos que nos obliga a hacernos cargo de una cosa como la defensa, que es tan importante teniendo en cuenta los ataques que está sufriendo Europa, por ejemplo, en Ucrania por parte de la Unión Soviética, pero además de Rusia tenemos, perdón, he dicho Unión Soviética, perdón, Rusia, sí, de Rusia. Pero también tenemos una realidad en China,
que es una potencia ya emergida, ya no emergente, sino emergida, que es una potencia industrial muy fuerte, que está hace mucho tiempo ya buscando materias primas en otras zonas del mundo, como África o como América del Sur, por ejemplo, y tenemos que saber en este contexto la Unión Europea cómo va a dibujar pues su realidad. Estamos en el área, digamos que en la región del mundo que más favorece el entendimiento. Esta es una historia, la de la Unión Europea, de negociación, de no invasión, de respeto al otro y de bienestar para todos los ciudadanos. De lo que se trata es de conservar en la medida de lo posible, nuestro aire fundacional, ¿no? Lo que buscamos es seguir teniendo, pues eso, unas relaciones cordiales con el resto del mundo y dotar a todos los ciudadanos, dotarnos de la mejor vida posible, ¿no? Y con el mejor bienestar posible. A ver cómo lo conseguimos, porque claro, en el presupuesto comunitario de los países comunitarios va a tener que haber una partida que hasta ahora no había, que digo que teníamos externalizada, que era la de la defensa. Claro. Pero a la vez tenemos que hablar que en este contexto tenemos que ser productores de alimentos porque no podemos depender energéticamente del exterior y a la vez producir alimentos. Quiere decir que tenemos que buscarnos un mix energético que nos podamos permitir y tenemos desde luego que tener el agua asegurada y el alimento asegurado. En ese campo, en el del alimento y en el del agua, es en el que a mí me toca trabajar. Y muy duro, es desde luego una faceta en la que Esther Herranz ha ocupado y ocupa prácticamente toda su vida política, su vida profesional en la defensa de los intereses del sector primario europeo, español y riojano. Cometía usted ese lapsus que no era casual, Unión Soviética, porque cada vez hay más analistas y más historiadores y más politólogos que observan que lo que quiere Vladimir Putin es precisamente regresar a esa esfera de dominio de las antiguas repúblicas soviéticas, así que veremos cómo se mueven las piezas en el tablero del mundo. Pues Esther Herranz, una última consideración, una última reflexión desde Bruselas, insisto, conexión con la eurodiputada riojana para hablar de aranceles. La última cuestión tiene que ver con el sector riojano, con las bodegas, con la denominación. Ha habido ya intercambio de mensajes, ha podido certificar usted la inquietud de los productores, de los miembros del Consejo Regulador, de bodegueros, de viticultores. Tiene usted mucha y muy cercana relación con, por supuesto, este tejido del sector primario en La Rioja. No sé si ya ha transmitido, le han contado a usted, ¿no?, esas inquietudes, esa preocupación. ¿Cómo está ese diálogo con ellos? Claro que sí, con inmensa preocupación. Mire, esta misma noche ceno con la Federación Española del Vino para hablar precisamente de eso, de cómo podemos hacer una reunión para que la Comisión Europea entienda que introducir el vino, introducir el bourbon puede dañar al vino europeo. Y por otra parte, bueno, pues mi relación con La Rioja se estrecha aún en la distancia porque desde luego sigo perfectamente toda la actualidad y todas las declaraciones que hacen tanto desde el Consejo Regulador como desde los grupos bodegueros y los viticultores. Yo desde luego siempre al servicio de los riojanos y defendiendo lo que ellos quieran defender. También tenemos por otra parte no solo los aranceles, sino que ahora nos enfrentamos al paquete vino, un paquete que va a revolucionar un poco el sector y venir a tapar un montón de agujeros que se habían ocasionado en estos últimos años y que hay que salvar. Estamos trabajando ya en las filtraciones que hemos ido teniendo de lo que va a suponer el paquete vino. Hemos hablado con el comisario, desde el Intergrupo Vino, desde luego, organicé esta reunión con el comisario y Christoph Hansen enseguida nos atendió, nos dijo por dónde iban las cosas y efectivamente, bueno, pues nos va a dar bastante satisfacción porque se hace eco de todo lo que han dicho los expertos, el grupo de alto nivel de expertos que analizaron el tema del vino y que presentaron sus conclusiones allá por la Navidad, pero ahora lo que queremos es redondearlo, es decir, pensar qué enmiendas tenemos que presentar para que sea perfecto para los intereses de los viticultores y de los bodegueros riojanos en un apartado técnico, no en el comercial. El comercial son los aranceles, que yo creo que tendremos que buscar soluciones en otros mercados, desde luego, como por ejemplo Mercosur. Y por otra parte, bueno, pues los temas técnicos, los temas de etiquetado, los temas de plantaciones, bueno, todas esas cosas que también les importan y que desde luego a mí me tienen muy centrada en el trabajo. Pues tenemos la sensación que con todos estos asuntos y con el escenario de política internacional que tenemos sobre la mesa, vamos a tener que conectar con usted en próximas y numerosas ocasiones. Esther Herranz, gracias por este ratito.
nos decía, se lo contamos a los espectadores, con un día radiante, luminoso, soleado en Bruselas, no como estamos teniendo estas últimas semanas aquí en nuestra tierra. El tiempo también es el mundo al revés. Eso es. Pues un saludo a todos, muchas gracias y a la disposición de vuestros medios y desde luego de todos los riojanos. Pues gracias, Esther, despedimos ya esa conexión y ahora sí ya abrimos el tiempo de tertulia con buenos amigos, con compañeros como siempre, de este rato televisivo que, se lo digo sinceramente, para mí es el mejor de la semana, yo me lo paso bien y si no, pues esto es que no funciona. Pío, compañero, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Mira, coincidimos en eso. Sí. También me lo paso bien. ¿Es tu mejor rato de la semana? No, sí. Quizás no. Bueno, de trabajo sí. De trabajo sí. Está bien. Otras cosas ya eso no. Ya no. Eso ya no. Gracias, Pío. Pedro Torres, bienvenido también en una convocatoria de urgencia, porque nos ha fallado una compañera de tertulia. Y ahí enseguida hemos movido los hilos y tu representante ha dicho que estabas libre. Estaba libre, estaba. Justito, pero estaba. Has podido venir. Sí, sí. Pero ya que estamos en el Día del Padre, si me permites 2 segundos, claro. Me gustaría empezar con esto, ¿no? Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado. Va por los padres que estamos en su día. Bueno, fantástico, muy buen mensaje, muy buen mensaje. Luis Javier, tu representante también nos dice que estás disponible si tus nietos te lo permiten, porque algunos sois ya padres y abuelos. El miércoles me dan permiso, el martes sería otra cosa. Y mi representante, aunque ha sido duro el la negociación, pues sí, al final ha dicho que sí, cediendo por nuestra parte. Claro que mucho. Sí. Víctor, bienvenido también, Víctor Pascual, que empezamos ya contigo, porque acabamos de charlar con Esther en torno a las cuestiones arancelarias y de mercado y del vino, y si la cosa estaba difícil por muchos motivos, pues ahora... los lineales estadounidenses, las tiendas americanas, los compradores de vino de los Estados Unidos y de buen vino, que es por supuesto el de Rioja, ¿estarán preocupados como nosotros o no? Pues yo creo que tenemos que estar mucho más preocupados nosotros. Sí. Ellos tienen otras alternativas de compras, de productos también buenos, adecuados, que se van al gusto del consumidor americano, pero el mayor problema es que les vamos a multiplicar, les guste mucho o poco, les vamos a multiplicar por 4 el precio al final. El comprador americano es un gran comprador, es un gran cliente, pero es también muy pesetero. Se compra en dólares. Y si el dólar baja, están encantados de la vida. Si el dólar sube, os lo cuento, lo que me pasaba a mí, me supongo que seguirá pasando exactamente lo mismo. A ver. Cuando estaban te hacen la cuenta, te dicen, oye, cuando era peseta, ahora me supongo que cuando sea euro es igual. Oye, que cuando estaba el dólar a 100 pesetas, ganabas tanto, o tenías tanto margen, y ahora está el dólar a 110, hay que bajar por lo menos un 8% del... Eso siempre lo han hecho, o sea, que el comprador americano es muy necesario, es muy importante para cualquier mercado que exporte a Estados Unidos, pero hay que tener en cuenta que es, de verdad, muy comerciante y muy pesetero, y eso lo va a agravar. Muy negociante, decían en mi pueblo, exacto, ¿verdad? Lo va a agravar y para Rioja es un golpe muy fuerte, porque es un porcentaje de mercado el que tiene muy importante, y además es uno de los mercados de mayor valor añadido para nosotros. Luego abordamos otras derivadas que tiene la presencia de Trump ahora mismo en el escenario internacional, pero sí que nos detenemos un poco en lo del vino. Pío, que nos inquieta mucho. El otro día decía la directora del periódico en un acto que últimamente Diario La Rioja, como entiendo todos los medios serios, prepara un contenido para el día siguiente y además lo que diga Trump, ¿no? Y además lo que vaya a decir el presidente. Sí, porque es una cosa un poco imprevisible. Yo lo que no acierto todavía a pensar es si detrás de todo este tipo de amenazas, luego muchas veces repliega velas, luego vuelve a amenazar, luego negocia, que ha conseguido confundirnos a todos. Yo ya no sé cómo están los aranceles del aluminio con Canadá, por ejemplo, porque ha ido oscilando semana tras semana. Entonces, yo lo que no sé es si detrás de toda esta sarta de amenazas hay realmente una estrategia
o hay solamente un aluvión de boutades, barabuconadas y tal, que al final pueden llegar o no pueden no llegar, pero sí que creo que debemos prepararnos para lo peor, es decir, que hay una estrategia y que esto efectivamente responda a que al final vayamos hacia una guerra arancelaria. Y en el caso de España, bueno, el otro día salieron unos informes que decía que no iba a ser la nación europea más afectada, pero en el caso de La Rioja probablemente sí, dentro de España, no solo por el vino, sino por la industria de componentes del automóvil. Son dos industrias en las que La Rioja es muy fuerte y ahí podemos estar pendiendo de un hilo. Yo creo que este señor Trump no pega puntada sin hilo nunca, y yo creo que tiene una estrategia mejor que los europeos a la hora de la confrontación. Fijaros dónde ha puesto él. Yo creo que Europa le ha dicho que le iba a poner le iba a subir los aranceles en los vaqueros, en no sé qué. En el Bourbon. Exacto, y en el Bourbon. Ahí lo ha puesto donde en el 80% de los países europeos es uno de la población votante más importante, los agricultores. En Europa, porque al final tú ves en España y cuando los agricultores se mueven, los cimientos de todos los gobiernos empiezan a preocuparse, ¿eh? Bueno, pues en Francia es exactamente lo mismo, y en Italia es exactamente lo mismo. Y todos los países, Italia es quizá el primer exportador europeo de vinos no en euros, pero sí en cantidad. Y Francia, en cantidad y en calidad, es porque, claro, el champán, el coñac, los vinos caros, donde más se venden de nuevo es en Estados Unidos. Bueno, pues eso le ha dado y ha tocado en el punto clave. Bueno, eso no creo que sea por casualidad, ¿eh? Un sector que además que no es muy dócil, ¿eh? Que cuando sale protesta y hace ruido. Y además al final no le va a echar la culpa a Trump, porque a Trump no le puedes mover, le va a echar la culpa. Pero lo dais ya por hecho. Yo creo que una de las características de este hombre es esa capacidad para volverse para atrás. Yo creo que pega un puñetazo en la mesa, asusta, pretende asustar, y cuando el otro está asustado le dice: oye, y si tú me quitas eso, me quitas esto otro, vamos a ver. Bueno, yo todavía que juega mucho, a él le gusta el desconcierto, ¿eh? Y le gusta el matonismo, le gusta eso de ir como en aquellos tiempos de Chicago, en los que ibas por los barrios y a los bares y les decías: oye, o pagas o no sé qué, y terminas pagando. Igual no pagabas 100 y pagabas 50, pero la cosa es que yo espero, por lo menos, que vaya por ahí la cosa. Aún así sería malo, porque siempre va a haber una guerra brutal entre unas cosas y siempre va a haber perjuicios. Como decía Pío, en La Rioja es, por lo que se ha apuntado, es lo más duro para nosotros, y no es solamente el agricultor, porque los aranceles europeos también golpean al agricultor, al que fabrica los componentes para el vino, en los territorios en los que es Trump o su partido, los republicanos son ganadores, donde está la Harley Davidson, donde están los Levis, donde los pantalones vaqueros, o sea que cada uno vamos dando en donde creemos que hacemos daño. No sé si todos con la convicción de que eso va a ser una postura para mantener, o va a ser una postura para hacer una negociación. No, eso es precisamente lo que te quería decir yo, que está amenazando, por lo menos, con donde te acepta mucho más, y al final van a tener que pedir a Renica los de aquí. Es una técnica de marketing político, que creo que se llama así, que es inundar el campo, es decir, tú saltas, empiezas a decir cosas de tal manera que a la oposición o a la crítica las dejas sin capacidad de reacción, claro, porque estás a merced de donde vayan soplando los vientos. Vas a responder a uno, no tienes respuesta para el primero. Pedro, que estás observando con sonrisa, con media sonrisa, ¿eh? Esto me inquieta. Me gustaría creer que lo que estamos comentando tuviese visos de realidad de una forma o de otra, ¿no? Y yo creo que es mucho más profundo lo que está pasando en el mundo, que sí es cierto lo que estáis diciendo. Yo creo que el señor Trump, por decirlo de alguna manera, lo de señor, no tiene ningún plan. Los que sí tienen un plan son los oligarcas que están ahí detrás de él. Él no. Y el problema del plan que tienen estos oligarcas es mucho más peligroso que las bravuconadas que dice el señor Trump.
porque si nos va a poner al vino, si nos va a poner a los componentes del automóvil, en fin, a miles de cosas, nosotros salimos perjudicados mucho. Pero el mercado americano también sale perjudicado. En estos días, 2 meses que lleva, la bolsa americana está bajando. Los fondos americanos de inversión se están, yendo al suelo. Cuando le mandemos vino, esos señores que en Estados Unidos tienen también cultura y beben vino, lo van a pagar mucho más caro. Pero yo creo que no van por ahí los tiros. ¿Por dónde van? Yo creo que van por un cambio del mundo, ¿no? Al señor Trump lo de los aranceles le sirve para que comentemos mucho de ello, para que la prensa hable de ello, pero aquí el fondo de la cuestión está el mundo de la cultura americana y el mundo de la cultura europea. Y en esa cultura europea, el que sale con la voz cantante, que no es tanto cultura europea, aunque sí lo ha sido, lo fue en un pasado, es Putin. Y lo que hay es un cambio del mundo, un cambio de paradigma de cómo gobernar el mundo. La oligarquía ha perdido la vergüenza, se ha dado cuenta que diga lo que diga, le admitimos todo lo que decimos, y ni los agricultores van a salir a la calle a protestar por esas cosas. Sí salen con los tractores a protestar por otras cosas que yo tengo discrepancias con ellos en muchas de esas, ¿no? Pero en esto no vamos a salir. Estamos un poco, permítame la expresión que sé que no es muy correcta, estamos un poco aborregados, por no decir adormilados. Y aquí hay un paradigma de cambio de estructura de la cultura del mundo. Todo lo demás es un fuego de artificios para que nos sigamos discutiendo sobre ello, y ellos van a lo que van. El señor Trump no sé si gobierna. A mí el que me parece que gobierna es el señor de Tesla. Me parece mucho más. O el señor Bezos, que mira lo que está haciendo. Por detrás nos está mandando a todos a hacer puñetas. Esa es la verdad. A mí me parece que tenemos que ir mucho más al caldo de lo que es, de lo que es el contexto, de cómo se está desarrollando el mundo, que si le va a poner al vino, que si le va a poner al otro. En fin, yo creo que el señor Trump no tiene ningún plan. Como bien dijo antes, es un bravucón, es el chulo de un baile. No sé yo si hay que subestimarlo tanto. Pero ahora retomamos, después de la publicidad, porque está muy interesante este debate sobre cuestiones concretas, pero también, como ha hecho ahora Pedro, ampliando el marco a un tiempo que es desde luego distinto. Como ha dicho Esther Herranz, que hemos entrado ya en otra era, en otra época, en otro tiempo, que ya no es la era contemporánea, sino otra a la que pondrán nombre los historiadores del futuro. No se vayan, que en el futuro inmediato, aquí en unos minutos, regresamos después de la publicidad. Gobierno de La Rioja.